Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas.
Capítulo 10. El pan y la sal. La señora de Morcerf entró con su compañero debajo de una bóveda de follaje. Era un paseo de tilos en dirección a un invernadero. «Hacía mucho calor en el salón, ¿no es verdad, señor conde?», dijo Mercedes. «Sí, señora, y su idea de abrir las puertas y las ventanas ha sido excelente». Al decir estas palabras, el conde notó que la mano de Mercedes temblaba. «Pero usted, con ese vestido tan ligero y con el cuello al aire, tendrá frío, sin duda». «¿Sabe a dónde lo llevo?», dijo la condesa, sin responder a la pregunta de Montecristo. «No, señora, pero ya ve que no hago ninguna resistencia». «Al invernadero, que está al final del paseo que seguimos». El conde miró a Mercedes como para interrogarla, pero ella siguió su camino sin decir nada, y Montecristo permaneció callado. Llegaron al lugar indicado, lleno de flores y frutas magníficas, que desde el principio de julio llegaban a su madurez bajo aquella temperatura calculada, siempre para reemplazar el calor del sol. La condesa soltó el brazo de Montecristo y fue a coger de una parra un racimo de uva de moscatel. «Tome, señor conde», dijo con una triste sonrisa, tan triste que casi asomaron 2 lágrimas a sus párpados. «Tome. Ya sé que nuestros racimos de Francia no son comparables a los de Sicilia o a los de Chipre, mas espero que será indulgente con nuestro pobre sol del norte». El conde se inclinó y dio un paso atrás. «¿Me desprecia?», dijo Mercedes con voz temblorosa. «Señora, le suplico que me disculpe, pero no como nunca moscatel». Mercedes dejó caer el racimo, suspirando. Un precioso albaricoque colgaba de un árbol próximo, calentando lo mismo que la parra, por aquel calor artificial del invernadero. Mercedes se acercó a la fruta y la cogió. «Tome entonces este albaricoque». Pero el conde hizo el mismo ademán negativo. «Oh, tampoco», dijo con un acento tan doloroso que evidentemente ahogaba un gemido. «En verdad, tengo desgracia». Un largo silencio siguió a esta escena. El albaricoque, lo mismo que el racimo de uvas, rodó por la arena. «Señor conde», repuso Mercedes mirando a Montecristo con ojos suplicantes, «hay una tierna costumbre árabe que hace eternamente amigos a los que han comido el pan y la sal juntos bajo el mismo techo». «Lo sé, señora, pero estamos en Francia y no en Arabia, y en Francia ni se parten el pan y la sal, ni hay amistades eternas». «Pero, en fin», dijo la condesa, palpitante, y con los ojos fijos en el conde de Montecristo, cuyo brazo estrechó convulsivamente entre sus manos. «Somos amigos, ¿no es verdad?». Toda la sangre se agolpó al corazón del conde, que se quedó pálido como la muerte, subiendo después del corazón a la garganta, invadió sus mejillas, y sus ojos se abrieron desorbitadamente durante algunos segundos. «Claro que somos amigos, señora. ¿Por qué no habríamos de serlo?». Este tono estaba tan lejos de ser el que deseaba la señora de Morcerf que se volvió para dejar escapar un suspiro, que más bien parecía un gemido. «Gracias», y empezó a andar. Dieron una vuelta al jardín sin pronunciar una palabra. «Caballero», exclamó de repente la condesa, después de 10 minutos de paseo silencioso, «¿es verdad que ha visto y viajado tanto, que tanto ha sufrido?». «Es verdad, señora, he sufrido mucho». «¿Es feliz ahora?». «Sin duda, puesto que nadie me oye quejarme». «¿Y se dulcifica el alma su felicidad presente?». «Mi felicidad presente iguala a mi miseria pasada». «¿No está casado?». «¿Yo? ¿Casado?», respondió Montecristo estremeciéndose. «¿Quién ha podido decirle tal cosa?». «No me lo han dicho, pero muchas veces lo han visto conducir a la ópera a una hermosísima joven». «Es una esclava que he comprado en Constantinopla, señora. Una hija de un príncipe a quien miro como hija mía, pero no me liga el mundo ningún otro vínculo». «¿De modo que vive solo?». «Solo». «¿No tiene hermana, hijo, padre?». «No tengo a nadie en el mundo». «¿Cómo puede vivir así, sin nada que le haga apreciar la vida?». «No es culpa mía, señora. En Malta amé a una joven. Estaba a punto de casarme cuando vino la guerra, y me arrastró lejos de ella como un torbellino. Yo había creído que me amaría bastante como para esperarme,
para serme fiel aún después de la muerte. Cuando volví, estaba casada. Esa es la historia de todo hombre que ha pasado por la edad de 20 años. Quizá tenía yo el corazón más débil que otro cualquiera, y he sufrido más que otros en mi lugar. La condesa se detuvo un momento, como si hubiera necesitado de ello para respirar. Sí, y le ha quedado en el corazón ese amor. No se ama verdaderamente más que una vez. ¿Y ha vuelto a ver a esa mujer? Nunca. ¿Nunca? No he vuelto al país donde ella vivía. ¿A Malta? Sí, a Malta. ¿De modo que está en Malta? Creo que sí. ¿Y le ha perdonado lo que lo ha hecho sufrir? A ella sí. Pero a ella solamente. ¿Sigue odiando a los que lo alejaron de su lado? Yo no. ¿Por qué había de odiarlos? La condesa se colocó frente a Montecristo y volvió a ofrecerle otro racimo de uvas. Tome. No como nunca moscatel, señora, respondió Montecristo, como si fuera la primera vez que la condesa le hacía aquel ofrecimiento. La condesa arrojó las uvas contra la arena, con un ademán lleno de desesperación. Es inflexible, murmuró. Montecristo permaneció tan impasible como si aquella queja no hubiera sido dirigida a él. En ese momento, Alberto corrió hacia ellos. ¡Oh, madre mía!, dijo. ¡Una gran desgracia! ¿Qué ha sucedido?, preguntó la condesa, como si después de un sueño se despertara y conociera la realidad. Una desgracia, en efecto. Muchas desgracias deben suceder. Está aquí el señor de Villefort. ¿Y bien? Viene a buscar a su mujer y a su hija. ¿Por qué? Porque la señora marquesa de Saint-Méran ha llegado a París. Ha traído la noticia de que el señor de Saint-Méran ha muerto al salir de Marsella, en la primera parada. La señora de Villefort, que estaba muy alegre, no quería comprender ni dar crédito a aquella desgracia. Aunque su padre tomó algunas precauciones, todo lo adivinó. Este golpe la aterró como si lo hubiese herido un rayo, y cayó desmayada. ¿Y el señor de Saint-Méran, qué es de la señorita de Villefort?, preguntó el conde. Su abuelo materno. Venía para apresurar el casamiento de Franz y de su nieta. Ah, ya. He aquí aplazada la boda. Qué lástima que el señor de Saint-Méran no fuera también abuelo de la señorita Danglars. Alberto, dijo la señora de Morcerf con un tono dulce de reproche. ¿Qué dices? Ah, señor conde, usted, a quien él tiene tanta consideración, dígale que eso está mal. Y dio unos pasos hacia adelante. Montecristo la miró de un modo tan extraño y con una expresión tan pensativa y llena de una admiración tan afectuosa que Mercedes se volvió. Le cogió entonces una mano mientras estrechaba la de su hijo y mirándole, exclamó: «Somos amigos, ¿no es verdad?» «Oh, su amigo, señora. No aspiro tanto, pero en todo caso, soy su más respetuoso servidor». La condesa se separó de ellos con el corazón tan lastimado y tan conmovido que antes de haber andado 10 pasos, el conde la vio acercarse su pañuelo a los ojos. «¿Cómo? ¿Se ha disgustado con mi madre?», preguntó Alberto asombrado. El conde respondió: «Al contrario, puesto que acaba de decirme delante de ti que éramos amigos». Y volvieron al salón, del cual acababan de salir Valentina y el señor y la señora de Villefort. De más está decir que Morrel salió detrás de ellos. Capítulo 11. La señora de Saint-Méran. En efecto, tal como había dicho Alberto, acababa de desarrollarse en la casa de Villefort una lúgubre escena. Después de la partida de las 2 mujeres para el baile, a donde por más que insistió la señora de Villefort, no pudo hacer que su marido la acompañara, el procurador del rey se había encerrado, como acostumbraba, en su despacho, adornado de estantes de libros que hubieran espantado a cualquier otro, pero que en sus tiempos apenas bastaban a satisfacer su apetito de hombre estudioso. Pero esta vez los libros eran inútiles, pues Villefort no se encerraba para estudiar, sino para reflexionar. Y una vez cerrada la puerta y dada la orden de que no le incomodaran, sino para asuntos de importancia,
Se sentó en su sillón y empezó a repasar otra vez en su memoria todo lo que, después de 7 u 8 días, hacía derramarse la copa de sus sombríos pesares y de sus amargos recuerdos. Entonces, en vez de atacar a los libros amontonados en derredor suyo, abrió un cajón de su bufete, tocó un resorte y sacó una infinidad de cuadernos con sus notas personales, manuscritos preciosos, entre los cuales había clasificado y anotado con cifras, conocidas de él solo, los nombres de todos los que en su carrera política, en sus asuntos de interés, en sus persecuciones o en sus misteriosos amores, se habían hecho enemigos suyos. El número era formidable y, sin embargo, todos aquellos hombres, por poderosos y terribles que fueran, la habían hecho sonreírse más de una vez, como se sonríe el viajero que desde la elevada cumbre de la montaña mira a sus pies los agudos picachos, los caminos impracticables y los bordes de los precipicios, junto a los cuales ha tenido que caminar largo tiempo para llegar a ella. Cuando hubo repasado en su memoria todos estos nombres, cuando los hubo leído y vuelto a leer, estudiado y comentado, movió la cabeza de un lado a otro y dijo: «No, ninguno de estos enemigos hubiera esperado con paciencia hasta este día para aniquilarme con su secreto. Algunas veces, como dice Hamlet, el ruido de las cosas más fuertemente escondidas sale de la tierra, y como los fuegos fosforescentes, corren por el aire. Pero son llamas que iluminan un momento. La historia habrá sido contada por el corzo a algún sacerdote, que la habrá propagado a su vez. El señor de Montecristo la habrá sabido, y para enterarse... ¿Y para qué quería enterarse?», prosiguió el procurador del rey, después de un instante de reflexión. «¿Qué interés puede tener el señor Montecristo, señor Sacón, hijo de un naviero de Malta, explotador de una mina de plata en Tesalia, que viene a Francia por primera vez, en saber un hecho sombrío, misterioso e inútil para él? De los informes incoherentes que me han proporcionado el abate Busoni y Lord Wilmore, uno amigo y otro enemigo, una sola cosa resulta a mis ojos clara, precisa, patente, y es que en ningún tiempo, en ningún caso, en ninguna circunstancia, ha podido haber el menor punto de contacto entre él y yo». Sin embargo, Villefort decía estas palabras sin creer él mismo lo que decía. Lo más terrible para él no era la revelación, porque podía negar o responder. Le inquietaba poco aquel Manet, Tezel, Fares, que aparecía de repente en letras de sangre en la pared. Lo que le inquietaba era conocer el cuerpo a que pertenecía la mano que los había trazado. En el momento en que trataba de calmarse, y en que en lugar de aquel porvenir político que había visto algunas veces en sus sueños de ambición, se proponía un porvenir limitado al hogar doméstico, el ruido de un carruaje resonó en el patio. Después oyó en la escalera los pasos de una persona de edad, y después gemidos y ayes, que tan bien saben fingir los criados cuando quieren aparentar que participan del dolor de sus amos. Se apresuró a descorrer al cerrojo de su despacho, y al poco rato, sin anunciarse, una señora anciana entró en el mismo con su chal en el brazo y su sombrero en la mano. Sus cabellos canos descubrían una frente mate como el amarillento marfil, y sus ojos, cuyos ángulos había surcado de arrugas la edad, desaparecían casi bajo las lágrimas. «Oh, caballero», dijo. «¡Ah, qué desgracia! Yo también me moriré. Ah, sí, estoy segura de que voy a morirme». Y cayendo sobre el sillón más próximo a la puerta, rompió de nuevo a llorar. Los criados, de pie en el cancel, y no atreviéndose a ir más lejos, miraban al antiguo criado de Noirtier, que habiendo oído ruido en la habitación de su señor, se mantenían detrás de los demás. Villefort se levantó y corrió hacia su suegra, pues era ella. «Oh, Dios mío, ¿qué ha ocurrido, señora? ¿Por qué está tan desazonada? ¿Y por qué no la acompaña el señor de Saint-Méran?» «El señor de Saint-Méran ha muerto», dijo la anciana marquesa sin preámbulos y con una especie de estupor. Villefort dio un paso atrás y dando una palmada dijo: «¿Muerto? ¿Muerto? Así súbitamente?» «Hace 8 días», continuó la señora de Saint-Méran.
Subimos juntos al carruaje después de comer. El señor Saint-Méran padecía muchísimo desde hacía algunos días. Sin embargo, la idea de ver a mi querida Valentina la animaba, y a pesar de sus dolores quiso partir. Cuando a 6 leguas de Marsella se apoderó de él, después de haber tomado sus pastillas habituales, un sueño tan profundo que no parecía natural. Sin embargo, no quería yo despertarlo. Cuando me pareció que su rostro se amorataba, que las venas de sus sienes latían con más violencia que de costumbre. Como había anochecido, yo no veía casi nada y lo dejé dormir. Al poco rato, lanzó un grito sordo y desgarrador, como el de un hombre que sufre en sueños, y dejó caer bruscamente su cabeza hacia atrás. Llamé al camarero, hice parar al postillón, llamé al señor de Saint-Méran, le hice respirar mi frasco de esencias. Todo había acabado. Estaba muerto. Y al lado de su cadáver, llegué a Aix. Villefort quedó estupefacto. ¿Y llamó enseguida a un médico, seguramente? Enseguida, pero como le he dicho, era demasiado tarde. Sin duda, pero al menos podía conocer de qué enfermedad había muerto. Oh, sí, señor, me lo dijo. Según parece, fue una apoplejía fulminante. ¿Y entonces qué hicieron? El señor de Saint-Méran había dicho siempre que si moría lejos de París, deseaba que su cuerpo fuera conducido al panteón de la familia. Yo hice colocarle en un ataúd de plomo y le precedo solo algunos días. Oh, Dios mío, pobre madre. Semejantes preocupaciones después de tal golpe. Y a su edad. Dios me dio fuerzas hasta el fin. Por otra parte, él hubiera hecho por mí lo que yo hago por él. Es verdad que desde que la dejé, creo que estoy loca. No puedo llorar. ¿Dónde está Valentina, caballero? Por ella es quien veníamos. Quiero verla. Villefort pensó que sería espantoso responder que la joven se encontraba en un baile. Dijo solamente a la marquesa que su nieta había salido con su madrastra y que la avisarían enseguida. Al instante, caballero, al instante, se lo suplico. Villefort tomó del brazo a la señora de Saint-Méran y la condujo a su habitación. «Descanse, madre mía». La marquesa levantó la cabeza al oír esta palabra, y al ver a aquel hombre que le recordaba a su tan llorada hija, rompió a llorar de nuevo y cayó de rodillas sobre el sillón, donde sepultó su venerable cabeza. Villefort la recomendó a los cuidados de las doncellas, mientras el viejo Barrois subía asusado al cuarto de su amo, porque nada intimida tanto a los ancianos como la muerte, que se aparta un instante de su lado para herir a otro anciano. Mientras la señora de Saint-Méran todavía arrodillaba, oraba en el fondo de su corazón. Villefort envió a buscar un coche de alquiler, y fue él mismo a casa de la señora de Morcerf a recoger a su mujer y a su hija, para traerlas a casa. Tan pálido estaba cuando se presentó en la puerta del salón, que Valentina corrió hacia él, exclamando: «Oh, padre mío, ¿ha sucedido alguna desgracia?» «Acaba de llegar tu abuela, Valentina». «¿Y mi abuelo?» preguntó la joven temblando. El señor de Villefort no respondió, sino ofreciendo el brazo a su hija. Lo hizo a tiempo, pues Valentina, sobrecogida de vértigo, vaciló y estuvo a punto de caerse. La señora de Villefort se apresuró a sostenerla y ayudó a su marido a conducirla a su carruaje, diciendo: «Qué extraño es eso. ¿Quién lo hubiera sospechado? Ah, sí, es muy extraño». Y toda esta desolada familia desapareció así, comunicando la tristeza como un velo negro al resto de los convidados. Al pie de la escalera, Valentina encontró a Barrois esperándola. «El señor Noirtier desea verla esta noche», dijo en voz baja. «Dígale que iré en cuanto salga del cuarto de mi abuelita», dijo Valentina. Con la delicadeza de su alma, la joven había comprendido que quien tenía necesidad de ella, entonces, era la señora de Saint-Méran. Halló acostada a su abuela. Mudas caricias, gemidos, suspiros ahogados, lágrimas ardientes. Tales fueron los detalles que se pueden contar de esta entrevista, a la que asistía del brazo de su marido la señora de Villefort, llena de respeto en la apariencia, hacia la pobre viuda. Al cabo de un instante, se inclinó hacia su marido
y le dijo al oído: «Con su permiso, es mejor que yo me retire, porque mi presencia parece afligir más aún a su suegra». La señora de Saint-Méran la oyó. Sí, dijo Valentina también al oído. «Que se vaya, pero quédate tú. Sí, quédate». Salió la señora de Villefort, y Valentina se quedó sola junto a la cama de su abuela, porque el procurador del rey, consternado con aquella muerte imprevista, siguió a su mujer. Entretanto, Barrois había subido por primera vez al cuarto de Noirtier. Ésta había oído todo el ruido que había en la casa, y envió a su criado que se informara. A su vez, aquellos ojos tan vivos, y sobre todo tan inteligentes, interrogaron al mensajero. «¡Ay, señor!», dijo Barrois. «Acaba de ocurrir una tremenda desgracia. La señora de Saint-Méran ha llegado, y su marido ha muerto». El señor de Saint-Méran y Noirtier no habían estado nunca unidos por los lazos de una gran amistad. No obstante, ya se sabe el efecto que produce siempre en un anciano el anuncio de la muerte de otro. Noirtier dejó caer la cabeza sobre el pecho como un hombre abatido o pensativo, y después cerró un solo ojo. «¿La señorita Valentina?», dijo Barrois. Noirtier hizo señas afirmativas. «Está en el baile, el señor lo sabe bien, puesto que vino a despedirse de usted con su precioso vestido». Noirtier cerró de nuevo el ojo izquierdo. «Sí, ¿quiere verla?». El anciano hizo ver que esto era lo que deseaba. «Entonces, voy a buscarla. Estará sin duda en casa del señor de Morcerf. La esperaré hasta que salga. Le diré que quiere hablarle. ¿No es esto?». «Sí», respondió el paralítico. Barrois esperó que volviera Valentina, y como hemos visto, le comunicó el deseo de su abuelo. Valentina subió, pues, al cuarto de Noirtier. Cuando salió de las habitaciones de la señora de Saint-Méran, que aún muy agitada, sucumbió a la fatiga y se quedó dormida con un sueño febril. Habían acercado al alcance de su brazo una mesita, sobre la que había un gran vaso de naranjada y un vaso. Como hemos dicho, la joven subió al cuarto del señor Noirtier, tan pronto como abandonó la estancia de la marquesa. Valentina abrazó al anciano, que la miró con tanta ternura, que la joven sintió de nuevo anegarse sus ojos en lágrimas. El anciano insistía con su mirada. Sí, dijo Valentina. «Tú quieres decir que todavía me queda un abuelo, ¿no es verdad?». El anciano respondió que eso era justamente lo que quería decir. A no ser así, ¿qué sería de mí?». Era la 1 de la madrugada. Barrois, que deseaba acostarse, hizo observar que después de una noche tan dolorosa, todo el mundo tenía necesidad de reposo. El anciano no quiso decir que el reposo suyo era ver a su nieta. Despidió a Valentina, a quien efectivamente el dolor y la fatiga daban un aire de sufrimiento. Al día siguiente, al entrar a ver a su abuela, encontró a esta en la cama. La fiebre no se había calmado, al contrario, un fuego sombrío brillaba en los ojos de la anciana marquesa, y parecía poseída de una violenta irritación nerviosa. «Oh, Dios mío, mamá, ¿sufres mucho?», exclamó Valentina percibiendo todos estos síntomas de agitación. «No, hija mía, no», dijo la señora de Saint-Méran. «Pero esperaba con impaciencia a que hubieras llegado para mandar a llamar a tu padre». «¿A mi padre?», preguntó Valentina con inquietud. «Sí, quiero hablarle». Valentina no se atrevió a ponerse al deseo de su abuela, cuya causa ignoraba, y un instante después entró Villefort. «Caballero», dijo la señora de Saint-Méran, sin más preámbulos, y como si temiese que le habría de faltar tiempo. «¿Se trata, me ha dicho, de casar a mi nieta?». «Sí, señora. Es más que un proyecto. Es ya una cosa formal». «¿Su yerno es el señor Franz d'Épinay?». «Sí, señora». «Es el hijo del general Épinay, que era de los nuestros, y que fue asesinado algunos días antes de que el usurpador volviera a la isla de Elba». «Ese mismo». ¿No le repugna esa alianza con la nieta de un jacobino?». «Nuestras discrepancias civiles se han desvanecido felizmente, madre. El señor d'Épinay
Era muy niño cuando murió su padre. Conoce muy poco al señor Noirtier y le verá, si no con placer, con indiferencia al menos. ¿Es un buen partido? Bajo todos los conceptos. El joven goza de general consideración. ¿Es decoroso? Es uno de los hombres más distinguidos que conozco. Durante esta conversación, Valentina había permanecido silenciosa. Y bien, caballero, dijo tras unos minutos de reflexión la señora de Saint-Méran. Es preciso que se dé prisa, porque me quedan pocos momentos de vida. ¿A usted, señora? ¿A usted, madre? Exclamaron a un tiempo Villefort y Valentina. Yo sé lo que me digo. Es preciso que se den prisa, a fin de que, no teniendo madre, tenga al menos a su abuela para bendecir su unión. Yo soy la única que le queda por parte de mi pobre Renata, a quien tan pronto han olvidado. Ah, señora, ¿no conoce que era preciso dar una madre a esta pobre niña, que había perdido a la suya? Una madrastra no es una madre, caballero. Pero no se trata ahora de esto. Se trata de Valentina. Dejemos en paz a los muertos. Todo esto había sido dicho con tal acento que había algo que se asemejaba a los síntomas de un delirio. Será como desea, señora, y tanto más, cuanto que su deseo está de acuerdo con el mío, y en cuanto llegue el señor de Piney a París. Mamá, dijo Valentina. Las murmuraciones, el luto reciente. ¿Quiere, en fin, celebrar una boda bajo tan tristes auspicios? Hija mía, interrumpió vivamente la abuela. No me des esas razones que impiden a los espíritus débiles tener un porvenir feliz. Yo también he sido casada en el hecho de la muerte de mi madre, y no he sido desgraciada por eso. Siempre esa idea de muerte, señora. Siempre. Le digo que voy a morir. ¿Me escucha? Pues bien, antes de morir, quiero haber visto ya a mi yerno. Quiero mandarle que haga feliz a mi nieta. Quiero ver en sus ojos si piensa obedecerme. Quiero conocerle, en fin, si... prosiguió la anciana, con una expresión espantosa. Para venir a buscarle desde el fondo de mi tumba, si no hace lo que debe. Señora, es preciso que aleje esas ideas exaltadas, que casi rayan en locura. Los muertos, una vez colocados en su tumba, duermen sin despertarse jamás. Oh, sí, mamá, cálmate. Y yo, caballero, le digo que no es como usted cree. Esta noche he dormido, y he tenido un sueño terrible, porque he dormido como si mi alma hubiera salido ya del cuerpo. Mis ojos, que se esforzaban por abrir, se cerraban a mi pesar, y no obstante, yo sé bien que esto les parecerá imposible, a usted sobre todo. Pues bien, con mis ojos cerrados, he visto en el mismo sitio en que está, y viniendo del ángulo donde hay una puerta que comunica con el gabinete tocador de la señora de Villefort, he visto entrar sin ruido una forma blanca. Valentina lanzó un grito. Era la fiebre que la agitaba. Dude cuanto quiera, pero yo estoy segura de lo que digo. He visto una forma blanca, y como si Dios hubiera temido que no la percibiera bien, he oído mover mi vaso. Mire, ese mismo que está ahí sobre la mesa. Oh, abuelita, era un sueño. No era un sueño, no, porque extendí la mano hacia la campanilla y al ver este movimiento, la sombra desapareció. La camarera entró con una luz. Pero, ¿no viste a nadie? Los fantasmas no se muestran, sino a los que deben. Era el alma de mi marido. Pues bien, si el alma de mi marido vuelve a llamarme, ¿por qué mi alma no había de venir para defender a mi nieta? Oh, señora, dijo Villefort, aterrado. No dé crédito a esas lúgubres ideas. Vivirá con nosotros. Vivirá mucho tiempo, querida, honrada, y le haremos olvidar. Jamás, 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 dijo la marquesa. ¿Cuándo vuelve el señor de Piney? Le estamos esperando de un momento a otro. Está bien. En cuanto llegue, avísenme. Apresurémonos, apresurémonos. Además, quisiera que viniera un notario para asegurarme de que todos nuestros bienes irán para Valentina. Oh, madre mía, murmuró Valentina, apoyando sus labios sobre la abrasada frente de su abuela.
¿Quieres que muera? Dios mío, tienes fiebre. No es un notario el que deben de llamar, es a un médico. ¿Un médico?, dijo la abuela encogiéndose de hombros. No sufro, tengo sed. ¿Qué bebes, abuelita? Como siempre, ya sabes, mi naranjada. Mi vaso está ahí sobre la mesa. Dámelo, Valentina. Esta llenó un vaso con naranjada y lo tomó con cierto espanto, porque era el mismo que suponía ella, que había tocado la sombra. La marquesa se bebió la naranjada. Enseguida se volvió sobre su almohada, exclamando: ¡Un notario! ¡Un notario! El señor de Villefort salió. Valentina se sentó al lado de la cama. La desgraciada joven parecía tener necesidad de aquel médico que había recomendado a su abuela. Un vivo carmín semejante a una llama abrasaba sus mejillas. Su respiración era entrecortada y fatigosa, y el pulso le latía como si tuviera fiebre. La joven pensaba en la desesperación de Maximiliano cuando supiera que la señora de Saint-Méran, en lugar de ser una aliada, obraba sin saberlo, como si hubiera sido una enemiga. Más de una vez Valentina había pensado decírselo todo a su abuela, y no hubiera vacilado un instante si Morrel se hubiera llamado Alberto de Morcerf o Raúl de Chateau-Renaud. Pero Morrel era de origen plebeyo, y Valentina sabía cuán grande era el desprecio de la señora de Saint-Méran para con todos los que no pertenecían a su nobleza. Cada vez que iba a revelar su secreto, se detenía, porque poseía la triste certeza de que iba a descubrirse inútilmente, y entonces todo se habría perdido. Así transcurrieron 2 horas. La señora de Saint-Méran dormía con un sueño agitado y febril. En este momento anunciaron al notario. Aunque este anuncio hubiese sido hecho en voz muy baja, la señora de Saint-Méran se incorporó en la cama. «El notario, que venga, que venga». El notario se hallaba junto a la puerta y penetró en la estancia. «Vete, Valentina», dijo la señora de Saint-Méran, «y déjame con el notario». «Pero, madre mía, anda, anda». La joven besó a su abuela en la frente y salió con el pañuelo sobre los ojos. En la puerta se encontró con el criado, que le dijo que el médico la esperaba en el salón. Valentina bajó rápidamente. El médico era un amigo de la familia, y al mismo tiempo, uno de los hombres más hábiles de la época. Amaba mucho a Valentina, a quien había visto casi nacer. Tenía una hija de la edad de la señorita de Villefort, pero su madre padecía del pecho y se temía continuamente por la vida de su hija. «Oh, querido señor de Avrigny, lo esperábamos con impaciencia, pero antes de todo, ¿cómo siguen Magdalena y Luisa?» Magdalena era la hija del señor Avrigny, y Luisa, su sobrina. El señor de Avrigny se sonrió tristemente. «Luisa muy bien, Magdalena, la pobre, bastante bien. Pero me has mandado a llamar, según creo. No será para tu padre ni para la señora de Villefort, supongo. En cuanto a ti, no podemos quitarte el mal de los nervios, pero te recomiendo muy particularmente que no entregues con demasía tu imaginación a los placeres del campo». Valentina se puso colorada como la grana. El señor de Avrigny llevaba la ciencia de adivinar, casi hasta hacer milagros, porque era uno de esos médicos que tratan lo físico por lo moral. «No, es para mi abuela. Sabrá seguramente la desgracia que ha sucedido». «No sé nada», respondió el señor Avrigny. «Ay», dijo Valentina, esforzándose por contener las lágrimas. «Mi abuelo ha muerto». «¿El señor de Saint-Méran?» «Sí». «¿De repente?» «De un ataque de apoplejía fulminante». «¿De una apoplejía?» «Sí, de suerte que mi pobre abuela está tan desconsolada que no piensa más que en ir a reunirse con él. Oh, señor de Avrigny, le recomiendo a mi pobre abuelita». «¿Dónde está?» «En su cuarto, con el notario». ¿Y el señor Noirtier? Como siempre, con una perfecta lucidez mental, pero la misma inmovilidad, el mismo silencio. ¿Y el amor hacia ti, no es cierto, hija mía? Sí, él me ama mucho. ¿Quién no la amaría? Valentina se sonrió tristemente.
¿Y qué le ocurre a tu abuela? Una singular excitación nerviosa, un sueño agitado y extraño. Esta mañana decía que durante su sueño había visto entrar un fantasma en su cuarto y haber oído el ruido que hizo al tocar su vaso. Es singular. Yo no sabía que la señora de Saint-Méran estuviera sujeta a estas alucinaciones. Es la primera vez que la he visto así, y esta mañana me dio un gran susto. La creí loca. Y mi padre también parecía fuertemente afectado. Vamos a ver. Me parece muy extraño todo lo que me está diciendo. El notario bajaba, y avisaron a Valentina de que su abuela estaba sola. «Suba», dijo al doctor. ¿Y usted? «Oh, yo no me atrevo. Me había prohibido de que lo mandara a llamar, y como dice, yo estoy fatigada, febril, indispuesta. Voy a dar una vuelta por el jardín». No tenemos necesidad de decir que parte del jardín era el paseo favorito de Valentina. Después de haber dado 2 o 3 vueltas por la parterre que rodeaba la casa, cogió una rosa para ponerla en su cintura o en sus cabellos y se dirigió a la umbrosa alameda que conducía al banco y del banco a la reja. Valentina dio esta vez, según su costumbre, 2 o 3 vueltas en medio de sus flores, pero sin coger ninguna. Su corazón dolorido, que aún no había tenido tiempo de desahogarse con nadie, repelía este sencillo adorno. Después se encaminó hacia la alameda. A medida que avanzaba, le pareció oír una voz que pronunciaba su nombre y se detuvo asombrada. Entonces esta voz llegó más claramente a sus oídos y reconoció la voz de Maximiliano.